Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. Un día más a Panas Formuleros. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado este fin de semana en el que no hemos tenido Fórmula Uno? Ha sido un poco un fin de semana duro para la gente con nuestra afición, pero bueno, aquí venimos para animaros otra semana más. Como siempre, tenemos aquí a mi pana Joan que nos acompaña. ¿Cómo estás, Joan? ¿Cómo estamos? Pues bien, un poco huérfano, ¿no? Como has dicho, aunque este fin de semana muchos habrán aprovechado para ver la Fórmula E, sobre todo también en Madrid, teniendo en cuenta que ha habido Gran Premio, ha habido En EPRIX, el Jarama, sí. y teniendo en cuenta lo parecida que es ahora la Fórmula Uno a la Fórmula E, más o menos puede encontrar ahí un punto de vínculo, ¿no? Buah, Pero sí, empezamos con muchas fuerte. ganas, con muchas ganas. Empezamos fuerte. Bueno, no llegamos ni un minuto de podcast y Joan le ha metido ya un beef impresionante a la Fórmula Uno. Empezamos bien, empezamos Bueno, bien. sí, es que, a ver, es lo que pide el cuerpo. Lo que pide el cuerpo, tienes una semana de reposo, pero tienes una semana para cargar pilas, para seguir la carga contra este reglamento. O sea, vienes con ganas de salseo. Me gusta, me gusta. Siempre es una sensación que hay que traer al podcast. Hay que venir con ganas de dar marcha. Me gusta, me gusta. Bueno, hablando de meterle beef a la Fórmula Uno, vamos a hablar un poquito, aprovechando de que no ha habido carrera este fin de, hablaremos un poquito más de la actualidad, de las cosas que se han podido ver esta semana. No os preocupéis que seguimos teniendo un montón de cosas de las que se pueden hablar de Fórmula Uno, siempre se cuentan temas. Y hablando de cosas que no van bien a la Fórmula Uno, como el tema de la regeneración eléctrica, que tendremos tiempo para seguir hablando de ello, ha habido una noticia muy importante que fue justo, no sé si fue a la vez o el mismo día de la misma carrera, Joan, que es que ha habido la suspensión de dos grandes premios. Nos hemos quedado sin dos carreras, una de ellas la carrera de Bahrein, otra la de Arabia Saudí, que además son las siguientes justo después de esta que tenemos este fin de semana en el Gran Premio de Japón, debido al conflicto que todos podréis haber visto en las noticias que hay en Oriente Medio, que hay una guerra, un conflicto, que bueno, no entraremos a debatirlo porque tampoco tenemos mucha información sobre él, pero bueno, por temas de seguridad, evidentemente no se pueden disputar estas dos carreras y nos vamos a quedar sin carrera, Joan. ¿Qué opinas de esta situación? Pues lógicamente, para más información sobre la guerra en Irán, consulten a su canal de geopolítica de confianza, porque aquí simplemente vamos a comentar esto, que nos quedamos sin Fórmula Uno en abril. Sí, En todo el abril mes de no abril. van a haber los grandes premios que están programados por motivos obvios. Si no se puede disputar, no se puede disputar. Eh, y perdemos dos grandes premios eh, que quizás también pueden dar un balón de oxígeno para digerir, analizar y reflexionar sobre cómo van a ser o cómo han sido, cómo están siendo estas tres primeras carreras del nuevo calendario y de la nueva normativa. Es cierto que se pierden circuitos para probar cosas nuevas. Por ejemplo, el caso de Jeddah en Arabia Saudí es bastante notorio porque sería el primer circuito urbano de altas velocidades que nos daría el calendario y no lo vamos a tener. Lo perdemos dentro de ese banco de pruebas que está siendo ahora mismo el Bueno, nuevo reglamento. sí, solo hacer un pequeño apunte que realmente creo que no se ha cancelado. Lo que es como, bueno, no se van a disputar, pero la intención de la Fórmula Uno, lo cual me parece muy difícil, Es un aplazamiento es indefinido. un aplazamiento indefinido exactamente. O sea, no se van a porque el comunicado es no se disputan en abril. O sea, van a intentar Eso realocarlos en es. el calendario, pero claro, un calendario de 24 carreras inicialmente, ahora 22, no hay muchos huecos, no hay muchos fines de semana libres que además cuadren con dónde va a estar la Fórmula Uno en el mundo. O sea, tienen que ser también carreras que no puedes pasarte de Estados Unidos a lo mejor a Bahrein. O sea, y también esto suponiendo que el conflicto vaya menos, que eso al final es una variable que nosotros como panos formuleros y la Fórmula Uno como Fórmula Uno tampoco tienen mucha idea de a dónde se va a ir. No somos expertos en geopolítica ninguno. Efectivamente. Eh, Por si alguien tenía la duda. y no es lo que estaban buscando aquí. Claro, aquí se enfrentan dos conceptos, ¿no? Por un lado está el hecho de que, obviamente, poderoso caballero es don dinero y hay unos
derechos televisivos firmados, hay unos contratos firmados, el calendario está establecido para que se corra allí, miles de cosas que hacen que perder un gran premio en una cierta sede que ya está establecida, pues sea una cadena de problemas y un perjuicio grande a la competición. En este caso, ya digo, más a las televisiones, a la Bueno, FOM y el etcétera. petrodólar. Bahrein y El Arabia petrodólar, Saudí son países que pagan muchísimo dinero, pero muchísimo, muchísimo efectivamente. dinero por estar en Fórmula Uno y pagan mucho más que Barcelona, que Madrid, Bélgica, Italia, podría seguir. Pagan muchísimo. Eso es. Entonces a la Fórmula Uno vive mucho de ese tipo de dinero, al final la Fórmula Uno de este tipo de países. Entonces la Fórmula Uno está muy interesada en que esta carrera se haga por A o por B y Ujú. van a intentar prorrogarlo lo máximo posible hasta que sea inevitable cancelarla. Efectivamente. Y que al final estos países financien e invierten en este tipo de activos para transmitir una cierta imagen al exterior. Entonces, para ellos también es una parte que pierden, ¿no? En este Claro. caso. Y luego también está lo otro que comentabas, que es, vale, por un lado está eso. Entonces, a la Fórmula Uno le interesa no hacer una suspensión definitiva. Pero claro, luego está el tema más obvio y más lógico, que es que no sabemos cómo va a estar la situación en Oriente Medio dentro de ¿cuánto? ¿4 meses? ¿5 meses? No, no sabemos ni siquiera lo que va a suceder dentro de 2 semanas como No. para saber qué va a suceder después. Y ojo, Abu Dhabi. Abu Dhabi acaba el mundial en Abu Dhabi. Y También Qatar también está por es ahí. un gran premio y Qatar, que son los dos últimos del calendario, que ahora mismo nos han cancelado, pero tal y como está la situación, no se podrán, si la situación se mantiene, no se podrán realizar tampoco. O sea que serían cuatro calendarios cuatro circuitos que se caerían del calendario. O sea, no es una situación Eso es, eso es. tampoco agradable para la Fórmula Uno de cuatro países que son de los que más pagan para mantener el pastel, porque al final luego los equipos en gran medida sacan beneficio de lo que reparte la FIA a final de año y esos son derechos televisivos y la gran mayoría de ese dinero lo ponen estos países. Entonces la Fórmula Uno está muy Y interesada en sacarlo adelante. patrocinios y un montón de cosas. Sí, 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 sí. Están muy Eso interesados en es. sacarlo adelante. Muy Es interesados. una cosa que a nivel económico es importante para la viabilidad de la temporada. Y claramente es algo disruptor dentro de cómo la FOM va a gestionar este calendario, qué Sí, mensajes manda, qué es lo que recibe por parte de los organizadores, por parte de los equipos, que también tendrán que ver alterada ese calendario en el que mueven cosas de un sitio claro. a otro, de un circuito a otro. O sea, no es solo en sí la suspensión, que al final los aficionados es lo que vemos, que nos han suspendido las carreras en abril, es todo lo que eso conlleva a nivel de logística dentro Exacto. del calendario de la Fórmula Uno. No, exacto. Y también es decir que la Fórmula Uno no se planteó esto como primera instancia. De hecho, han retrasado lo máximo posible comunicar oficialmente esto porque nos consta y hay mucha gente que lo ha comentado que se ha intentado sustituir por otros grandes premios, pero claro, no da tiempo. No ha dado tiempo porque, claro, si quisieses ir a otro circuito ahora ya, los equipos tendrían que estar mandando ya cosas a esos circuitos. Es muy complicado logísticamente organizar un gran premio en menos de un mes y ha sido inviable. Entonces lo que se ha hecho es posponerlos e intentar realocarlos más adelante, lo cual será muy complicado y siempre y cuando la situación, como hemos dicho, mejore. Pero lo que no se van a sustituir por otros. O se corre más adelante en Bahrein y en Jeddah o no se va a correr. Esos grandes premios no se va a ir a Imola, que se rumoreó, Turquía, también se rumoreó, no daba tiempo y al final, pues la situación es como esta, que no es agradable para la Fórmula Uno, pero bueno, veremos que primero porque no haya el conflicto, que la solución vaya mejor y segundo para que haya Fórmula Uno también. Eso es, eso es. Eso nos lleva también, en cierta manera, a lo que comentábamos brevemente antes. Es un balón de oxígeno, en este caso para la FIA, para analizar todo lo que sucede en este inicio de temporada con este reglamento. Porque una de las cosas que podía suceder antes del Gran Premio de Japón de esta semana que entra es que hubiesen cambios para mejorar, podría decirse el espectáculo, podría decirse la competición, podría decirse el estar de los pilotos.
cambios en general para mejorar lo que estamos viendo. Bueno, después de las dos primeras carreras y teniendo en cuenta que dos carreras no es una muestra suficientemente grande para llegar a conclusiones sólidas, se ha decidido posponer a después de Suzuka, después del Gran Premio de Japón, los posibles cambios y correcciones al reglamento de la Fórmula 1 en 2026. No sé cómo ves esto, no sé cómo ves este espacio de tiempo que le han Hmm. dado a la competición para adaptarse, para reflexionar, para pensar medidas sólidas que puedan solventar o aliviar estos problemas de espectáculo, de competición, de logística que estamos viendo. Hmm. ¿Cómo lo ves? Pues sinceramente, me parece bien y mal. Y me explico, me explico. Me parece bien porque se rumorean fuertemente, como has dicho, que con el esperpento que vivimos en Australia, que todo el mundo alzó la voz, que eso no se podía permitir, eso no era Fórmula 1, que iban a hacer cambios en el reglamento justo después de China. O sea, por supuesto, porque como ya comentamos nosotros en el podcast pasado, China fue muchísimo mejor. No fue lo que queremos, pero fue muchísimo mejor, porque claro, también recuperarte del esperpento de Australia no es difícil. Me parece bien que no se tomen decisiones precipitadas. Me parece, aunque a mí no me guste el reglamento y no me guste cómo está siendo la Fórmula 1, me sigue pareciendo precipitado que después de dos carreras se tomen decisiones. Tienes que, aunque no nos guste, tenemos que darle tiempo y tenemos que analizar en condiciones qué está pasando y dónde se pueden realizar cambios, porque si no, arriesgamos a hacer un cambio que vaya incluso a peor. Porque puedes pensar que aumentando la recarga o que haya unas consecuencias X y consigas lo contrario. Entonces me parece bien por esa parte el hecho de darle tiempo, reflexionar, además aprovechando, como dices tú, tenemos un mes para pensarlo después de Suzuka. Además Suzuka vuelve a ser un circuito más Australia, veremos otro esperpento o han mejorado los coches, porque eso también es un poco más... tenemos Australia que fue muy malo, China fue muy bueno, a lo mejor Suzuka nos ayuda a medir mejor, porque tenemos dos Diría que versiones muy Suzuka diferentes. está un poco más entre medias, tiene Hmm. frenadas fuertes más que Australia, pero claramente Pero no tiene muchas, ¿eh? muchas más zonas de curvas de alta velocidad que China. Entonces, Por eso. vamos a tener ahí un poco una dicotomía y también porque dependiendo del sector del circuito de Suzuka, tienes zonas donde la batería no va a llegar, claramente no va a llegar, y otras en las que quizás tienes más oportunidad de recargar que en Australia. Entonces, sí puede estar ahí algo entre medias y va a Hmm. ser una prueba de algodón bastante clara para ver cómo se Sí, yo creo adapta que... hmm. el reglamento tal y como lo tenemos ahora mismo. Exacto. Y por otro lado, que te comentaba, me parece mal. ¿Por qué me parece mal? En el sentido de que me da la sensación de que se está usando, mucha gente está usando, y no quiero decir nombres, pero mucha gente importante en la Fórmula 1, en la Fórmula 1 en España y en la Fórmula 1 en general, está usando China como, oye, todos los que os habéis quejado en Australia de esto, no sabéis de Fórmula 1, os equivocáis, ves, mira qué bueno China. China fue mucho mejor que Australia, pero no me vendáis que China es lo que queremos. China hubo situaciones muy particulares por las que se vieron cosas buenas, como la batalla de Leclerc, ya lo comentamos en el podcast, la batalla de Leclerc-Hamilton. Pero no es lo que queremos en Fórmula 1, o la que la gran mayoría quiere en Fórmula 1. A lo mejor hay gente que sí, pero la gran mayoría no quiere eso. Entonces, tampoco me gustaría que se use China como escudo a evitar cambios. Me parece bien darse tiempo y reflexionar, pero no que sea un, me doy tiempo y uso China si Japón va mal. No, pero mirar China. No, eso no me gustaría. Eso no me gustaría, sinceramente. Claro, tiene que ser una excusa para ser más prudente, pero no una excusa para quedarse estancado. Exacto, justo, justo, justo. Y me da un poco de miedo que se utilice un poco el escudo. Y desaprovechar ese mes y medio, porque si esperamos después de Suzuka ya demasiado, ¿sabes? Sí, en general, pero esto es un poco lo de siempre, ¿no? Si cada uno hace la guerra por su cuenta y en lugar de intentar aprender quieres llevarte la razón, pues no vas a llegar a ningún sitio. Creo que lo Exacto. importante siempre es ir analizando de la manera más crítica posible y con la humildad de saber de que todos estamos aprendiendo sobre este reglamento nuevo, todos estamos aprendiendo carrera a carrera. Hmm. Hay que ser sincero con lo que no nos gusta, con lo que nos gusta y con lo que no conocemos. Claro, Entonces, no hay que intentar aprovechar las cosas buenas para defender algo y las cosas malas para criticarlo efectivamente. solo por llevarte
la razón con tu postura, sino para intentar entender. Creo que ese es el objetivo de todos. Y cuanto más pedagógicos seamos con ello, mejor, porque creo que más disfrutable va a ser el deporte. Ya tenemos, digamos, los malos rendimientos de los equipos o los buenos rendimientos de otros equipos o los piques entre compañeros de equipo para debatir y calentarnos un poco más. No lo hagamos con algo tan fundamental de lo que depende el disfrute de todos nosotros, porque de la opinión de los aficionados y de los pilotos depende hacia dónde vaya este reglamento. Y ahí yo creo que lo suyo sería ir todos un poco en una y no intentar hacer bandos dentro de esto que claramente ha cambiado la forma de entender y el disfrute de la Fórmula Uno respecto a los reglamentos anteriores. Claro, sí. Básicamente, un poco como hemos hecho nosotros. Nosotros tenemos muy claro nuestros gustos y los hemos hecho públicos, no nos escondemos, pero en ningún momento hemos usado eso para criticar cosas. Estoy de acuerdo y lo dijimos nosotros en nuestro primer podcast. Sí. La gente estaba usando la situación de Australia para criticar cosas que tampoco eran. En todo momento dijimos, mira, esto de Australia es un esperpento, pero se dijo, lo dijimos tú y yo, esto va a mejorar, esto no se va a quedar así. O sea, tampoco os creáis que la Fórmula 1 ahora va a ser así. No. Esto es un esperpento del que hay que aprender y habrá que analizar por qué hemos llegado a esta situación. Pero, o sea, creo que en Australia hubo gente que criticó aprovechando que no le gustaba y ahora hay gente en China que defiende, ¿sabes? Ni una cosa ni la otra, sinceramente. Intentar llegar a un punto medio en el que todos podamos ir aprendiendo y acercando posturas, que también es Claro, o sea, una cosa son tus gustos y otra lo que cosa hay. es que defiendas lo indefendible. Sí, sí, sí. Pero sí. Y en el apartado de actualidad también habría que comentar que hemos podido saber, porque ha habido ciertas filtraciones, creo que por parte de prensa italiana, si no recuerdo mal, si no perdonarme, de que Ferrari va a volver a utilizar el alerón famoso Macarena. Lo van a volver a llevar a Japón, se presupone, si luego no lo llevan, nos lo estamos Hay que decir que asegurando a mí aquí me gusta tampoco. más el mote de rollo de kebab, ¿eh? O sea, a mí Uf, es verdad que no he tiene oído su ese. ritmo, pero el rollo de kebab a mí me gusta, ¿eh? No lo había oído, Porque me es gusta. un eje tal cual, o sea, es un ala Sí. rotando alrededor de un eje. Ostras, no, me gusta, me gusta. Pues eso, que lo van a llevar. A mí me parece bastante raro, Joan, he de comentarte el tema del alerón trasero de Ferrari. O sea, ya lo llevaron en pretemporada, dio un par de vueltas Hamilton y lo quitaron inmediatamente. Lo volvieron a llevar a China. Tuvo un trompo bastante sospechoso Lewis Hamilton, que no sabían si era por aerodinámica o por lo que ya hablamos nosotros de que el freno de mano en el tren trasero es preocupante en estos coches, como le pasó a Piastri, a Stroll, a Checo Pérez, le han pasado a muchos pilotos ya. Y otra vez aquí, pero no terminan de poner, nunca lo he visto. Eso en Fórmula 1, sinceramente, yo no recuerdo una mejora tan on-off de la quito y la pongo, pero no sé qué puedes comentarnos tú, qué opinión tienes. Bueno, yo, pura opinión, estoy hablando totalmente desde lo que me ha parecido a mí, creo que es una prueba conceptual de ver si encuentran algo en el mecanismo de activación de la aerodinámica activa con este alerón Macarena. A priori uno pensaría que cuando tú pones el ala completamente perpendicular al aire, es decir, perpendicular al coche, y el aire está dándole de lleno, tienes arrastre por necesidad. De hecho, el motivo de por qué en circuitos de alta velocidad, como por ejemplo Monza, el alerón es casi plano, es por esto, porque alcanzas velocidades muy altas y si tú pusieses el alerón de frente, generarías mucho arrastre, mucha resistencia al avance. Entonces, a priori, esto es lo que sucedería. ¿Qué pasa? Como el sistema de activación de los alerones para abrirlos este año es diferente, cada equipo va a buscar su método de activación. El más obvio es utilizar los activadores para tirar levemente de las alas y levantarlas, pero sin hacerlas girar. Simplemente reducir ese ángulo de ataque con el que afronta las rectas. Ferrari probablemente esté probando algo diferente y por eso lo está llevando a todos los circuitos, porque como en cada circuito la aerodinámica funciona de manera distinta, con que reserven parte de las pruebas o parte de las sesiones de entrenamiento a probar este concepto, quizás en algún momento encuentran algo. O quizás se queda en una anécdota.
Pero claro, como toda prueba conceptual, la CFD, las simulaciones o el túnel de viento te puede dar una lectura, pero luego la que vale realmente, que puede parecerse más o menos a las simulaciones y al Hmm. túnel de viento, pero la que vale realmente es la de la pista. Y si no lo pruebas en pista, no puedes asegurar nada. Vale, o sea, tú te refieres que siendo más conceptual, que no es tanto de que les vaya a dar una mejora per se, sino que están intentando descifrar algo de la parte trasera del coche para futuras mejoras. O sea, Probablemente sí. no ves posible que a lo mejor algún equipo les copie el alerón, de que alguno intente. Pero yo he visto que algún rumor había de que McLaren estaba intentando replicarlo y que también Adrian Newey había hablado de que a lo mejor Aston Martin podía replicarlo. Sí, porque al fin y al cabo, cuando tienes una prueba conceptual, el primero que da en la tecla con que esa prueba conceptual, siendo inicialmente un perjuicio, o sea, siendo inicialmente un problema, si alguien consigue llevarlo a una ventaja competitiva, va a ser quien tenga la manera de trabajar y el primero que lo implemente, y eso es una ventaja sobre los demás competidores. Pero es un poco ensayo-error cuando son conceptos nuevos. Además, hay que tener en cuenta que en el punto en el que estamos de reglamento es el punto más inicial. En cualquier reglamento, este es el punto en el que menos se sabe de aerodinámica. En el reglamento anterior, empezamos en 2022, que al principio todo eran problemas. No había tanto aire sucio, el principal problema era el porpoising, que por la succión del aire debajo de los coches empezaban a rebotar. Todo eran problemas. A medida que se fueron puliendo los fondos de los coches, a medida que se iban poniendo deflectores en los alerones, se iban perfilando los pontones, todos estos diseños del coche que estaban destinados a controlar el flujo de aire, acabamos en 2025 con una Fórmula 1 súper dependiente de la aerodinámica. Entonces, no es tan extraño ver este tipo de pruebas conceptuales que pueden acabar en nada o pueden llegar a algo, pero que sirven para ir explorando esos aspectos que todavía no conocemos de cómo se va a comportar la aerodinámica en estos coches nuevos. Hombre, me imagino que viviendo en una época de límite presupuestario, Ferrari tendrá mucha confianza en que sí que les lleve algo, porque si no, me imagino que estar llevando mejoras a todos los circuitos para no implementarlas costará dinero. Evidentemente, puede que Sí, aún eso también así es cierto. no llegue nada, pero imagino que ellos tendrán bastante confianza y porque están gastando dinero bastante en ello para no ponerlo, o sea que imagino que le verán bastante potencial, aunque a lo mejor no lo están sabiendo afinar de momento. No, y que lo que nos tiene que llamar la atención es que otros equipos estén pensando también en implementar eso. Y ahí habrá algo que se nos escape, que lógicamente los aerodinamicistas, los ingenieros, sabrán mucho mejor que lo que podamos contar nosotros dos sobre Qué las humilde. vicisitudes y los detalles que tiene el funcionamiento de este alerón Macarena, o bueno, el rollito de kebab. Vale, pues veremos cómo avanza Aunque la sobre situación. la aerodinámica tenemos alguna cosita preparada, ¿no? Puede Sí, ser, a hay día de cosas hoy. preparadas, no queremos desvelar nada, pero yo creo que va a gustar, yo creo que les va a gustar. Ujú. Yo creo que va a gustar, Joan. Vale, veremos en cómo lo maneja Ferrari, veremos qué hacen Japón y comentaremos dependiendo de si lo acaban implementando o qué hacen. Vale, Joan, esta semana no sé si llamarlo bomba, pero hemos tenido más cosas. No ha habido carrera, pero han pasado cosas. Han pasado cosas. No sé si llamarlo bomba, no llamarlo bomba, pero se han movido cosas. Ah, Ha llegado el momento. sí, nuestra penitencia semanal, ¿no? Como dices tú. Salió un rumor muy fuerte a mediados de semana de que Aston Martin está buscando jefe de equipo. Tú y yo ya lo hemos comentado. No es por darnos bombo, pero nosotros ya hemos hablado de esto, que no tiene sentido tener a Adrian Newey de jefe de equipo. A Adrian Newey le gusta la aerodinámica, no ser jefe de equipo. A Andy Cowell le gustan los motores, no ser jefe de equipo. Ya lo hemos hablado, pero bueno. Se veía venir. Y justo cuando Aston Martin desmintió los rumores, porque se rumoreó que iban a fichar a Whitley, ahora mismo no me sé su primer nombre, perdonadme, el jefe de equipo de Audi. Jonathan Whitley. Jonathan Whitley, perdonadme, se me había escapado. Le iban a fichar, que es un ex directivo muy top de Red Bull, que se fue de Red Bull para seguir ascendiendo en su carrera como técnico, Uh-huh. lo más normal del mundo.
Y a mí me extrañaba. Acabas de llegar por primera vez a un equipo como jefe de equipo, te vas a cambiar ahora, en plan que es como la primera vez que has llegado a la cúspide. Pues justo al día siguiente, Audi comunica oficial que deja el equipo por motivos personales. Motivos personales, claro. Claro, pero qué casualidad, los rumores, ¿qué pensamos de esto? A mí, sinceramente, antes de darte paso, me parece muy extraño que un tío, que al final pensamos siempre en los coches y en los pilotos, pero los ingenieros también tienen sus propias carreras profesionales, Sí, ha ido ascendiendo, ha sido muy importante en Red Bull, ha ganado muchísimos mundiales en Red Bull, ha sido muy bueno, se mueve, da el pasito porque en Red Bull no podía, porque seguramente no lo querrían ascender, le dan la posibilidad en un proyecto muy ambicioso como es Audi, que es un nuevo motorista que entra en Fórmula 1, le dan las riendas y a los 2 meses, 3, no sé cuánto tiempo llevará en Audi, no mucho, te vas a otro. O sea, no me parece muy normal, como que él por qué querría irse a Aston Martin, no entendería por qué se quisiese ir. Él está ahora mismo en un proyecto que es bastante bonito. Entonces me extrañaría por ahí. Pero ya ha dimitido, entonces por ahí me extraña bastante. Segundo, Aston Martin, ya vamos tarde con todo, vamos tarde con Honda, vamos tarde con el motor, vamos tarde con Enrico Cardile, que estuvimos 6 meses. Este tío va a tener que hacer gardening, para el que no sepa, la gente que se sí. va de un equipo de Fórmula 1 en puestos de arriba, en puestos top, jefe de equipo, jefe de diseño, jefe de aerodinámica o del estilo, tienen que pasar ciertos meses sin trabajar en ningún sitio para que no se lleven información de un equipo a otro. Eso es para proteger información entre equipos. Siendo jefe de equipo, este tío va a estar mucho tiempo. Igual que a Adrian Newey le pasó, 6 meses. Ha estado Cardile, 6 meses estuvo Newey. O sea, es otra vez, vale, lo ficha, si lo fichas Tom Hardy, lo fichas ahora, pero hasta dentro de 6 meses ese tío no va a empezar a hacer nada. Y desde que empiece, llevará tiempo. O sea, yo no cuestiono la calidad de Jonathan Wildy. Ha ganado muchísimos títulos siendo jefe de... No me acuerdo exactamente qué papel tenía, pero era como de organización interna de Red Bull. Y han ganado muchísimos mundiales con él. Y está muy bien valorado en Red Bull. Pero no sé si el fichaje para Aston Martin. Y con esto dejo esta puntita para que tú ahora des tu opinión y debatimos. Yo creo que está empezando a dar la sensación de que en Aston Martin están intentando tapar agujeros de la barca como sea, lo cual no es muy buena señal. Y lo que me hace pensar sobre esto también es, primero iré con el rumor y luego iré con mi opinión. Lo que muchas veces se rumoreaba y se rumoreaba desde que salió de Red Bull es que podrían tener la opción de Christian Horner como team principal. Sí, Porque eso es Christian verdad. Horner, para Se ha quien no lo comentado. sepa, el año pasado fue despedido de Red Bull a mitad de temporada y obviamente el team principal que llegó a Red Bull después de comprar Jaguar y convertir ese equipo en Red Bull Racing, creó una escudería ganadora, tanto en la época de Sebastian Vettel, tanto en la época de Max Verstappen. Ese team principal, teniendo ese proyecto a sus espaldas en su currículum, vas a ser deseado por los mejores equipos de la parrilla o los que más capacidades tengan. Claro, entre ellos uno podría ser perfectamente Aston Martin, se habló en su momento de Ferrari también cuando las cosas estaban muy mal con Frederic Vasseur en el final de la temporada pasada. Es verdad, sí. Y claro, te encuentras ahora esto, porque Horner tendría menos periodo de gardening que Whitley en este caso, Sí, porque no. porque Horner ya ha estado Claro, varios meses fuera de la competición. perdona que te interrumpa un segundo. Es pregunta. Al ser despedido Horner, ¿tiene gardening? Porque no sé si al ser despedido ya cuenta como que... Porque claro, es como la indemnización, ¿no? No es lo mismo que te vayas tú de una empresa que te despidan. Si tú te vas, Pero tienes que dejas de trabajar avisar, con pero la si te empresa. despiden, no. Dejas de trabajar con la empresa a nivel de compartición de información. Además, no es sospechoso teniendo la situación interna del equipo que tenía Christian Horner cuando abandona Red Bull. No es sospechoso de haber seguido trabajando con el equipo de Red Bull Racing. Pero en cualquiera de los casos, se convierte, ya digo, en un objetivo deseado. Entonces, aquí voy con mi opinión. Lo que puede haber ocurrido es que
hayan intentado ir a por Horner y que ahora mismo Aston Martin Honda sea un proyecto tan inestable y que esté dando una imagen tan mala que quizás Horner haya podido no arriesgarse a dañar su imagen metiéndose en el jaleo que es ahora mismo Aston Martin Honda, Hmm. haciendo que Bueno, ellos sí, tengan que buscar otra opción y ahí es donde aparece Jonathan Whitley, que claro. pudiendo elegir entre dos proyectos que están empezando, quizás ha visto una oportunidad de meterse en un proyecto con más poderío económico a priori que el de Audi. Es una apuesta, si al final acaba sucediendo lo de Whitley, sería una apuesta de Whitley, pero es que también podría estar siendo una muestra de la poca confianza que genera ahora mismo Aston Martin Honda con todo lo que está pasando. No, claro, pero permíteme, Joan, dos apuntes. Creo que el tema de Christian Horner, por lo que he podido saber, va por Newey. O sea, Horner y Newey tienen relación nula. Y que Cierto, Newey se fue muy quemado Lawrence de allí Stroll con... sí que ha querido ir a por Horner, pero porque necesita un jefe de equipo, Aston Martin, y ha sido Newey el que ha bloqueado ese fichaje. Y que en octubre, cuando se pone al cargo de jefe de equipo Newey, es porque Newey bloquea a Horner. No, yo no quiero que tú vengas aquí. Porque en esa época sonó muy fuerte Horner, que es cuando estaba sonando que o a Ferrari o a Aston Martin, que es lo que has comentado tú. Y entonces que Newey, de hecho, se menciona que una de las razones por las que Newey se va de Red Bull es por Horner. Porque no tenían relación. Después de lo que pasó con Horner, que no falta comentarlo. Porque no es de Fórmula 1. Entonces, Ujú. vale, sí. Vale, Horner se te va. Y tú dices, claro, no generas confianza, lo cual es totalmente razonable. Claro. Entonces, ¿Whitley a dónde va? Porque estábamos hablando, tú y yo hemos hablado, la sorpresa de este año es Audi. Qué bien está Sí, Audi. ¿Vas a dejar Audi para meterte en Aston Martin, que además como jefe de equipo, en la situación de Aston Martin tienes muy poco poder? Porque el problema está fuera de Aston Martin, está en Honda. O sea, no es que Aston Martin esté mal gestionado y por eso el coche no sale adelante, no. El problema es que Aston Martin ahora mismo tiene una situación en la que, aunque no están bien organizados, su mayor problema no son ellos mismos, son su compañero, porque a lo mejor el problema ha sido que al no estar organizados te has metido en relaciones con Honda, cuando a lo mejor no deberías haberlo hecho. Pero ya estás estando dentro, ¿qué va a hacer Whitley? Pero que no me parece no mal hay mucho fichaje, ¿eh? margen de maniobra. Vuelvo a repetir que no es contra Whitley, mi opinión. Me parece un tío que es la leche. Pero no entiendo en la cabeza de Whitley qué ha podido pasar si de verdad es que se va Aston Martin. Porque es lo que dices tú. Qué confianza Claro, claro, es meterte en un en un jardín. guirigay. Sí, sí, es un jardín, Pero bueno, uff. que tiene una pinta un poco extraña, la verdad. Sí, sí, además es que no tiene sentido. En plan, Audi va bien, es un proyecto que inicia y que su ambición de Audi como Audi es ganar el campeonato del mundo. Su ambición no es que estés en Haas. Ah, es que me ha fichado Haas, es mi primer, con todos los respetos a Haas, es mi primera vez siendo jefe de equipo, ya, pero Haas aspira lo que aspira. Y ahí entendería tu movimiento Aston Martin, ¿vale? Es tan fatal, pero aspiro a en unos años, porque al final un jefe de equipo sí que se puede permitir estar 10, 15 años, no es como un piloto. Pero estando ya en Audi, me parece que o ha habido muchos millones de por medio y que Aston Martin haya pagado mucho dinero. Es cierto que con el inicio de temporada en mano, a priori, Audi da la sensación de tener más potencial que Aston Martin, salvando el hecho de que la estructura de Aston Martin lleva un par de años construyéndose con vistas a competir por un mundial, que se está haciendo una inversión muy fuerte, que se tiene un personal muy preparado para ello, de la parte de Aston Martin. Em, pero claro, ahora mismo si te tienes que guiar por los resultados, es lo que dices tú, no hay un motivo sólido por el que Whitley diga, no, mira, he visto que Aston Martin ha empezado muy fuerte, voy a apostar e ir con ellos porque creo que me van a dar un equipo en el que yo voy a poder ser campeón del mundo de constructores, voy a poder construir un proyecto ganador, un proyecto sólido, dejar huella. No, a priori de momento creo que
y teniendo en cuenta que ya tienes familiarización con el personal de Audi, con la forma de trabajar de Audi, con lo que se está construyendo en Audi, que tienes bastante, digamos, poder de gestión, porque es un equipo que es su primera temporada en Fórmula Uno, no es el caso de Aston Martin, es muy maleable en estas alturas, en estas primeras instancias. Es cuanto menos extraño. No sé si pensar que lo que dices tú va por el punto de vista económico, pero sí, desde luego es una decisión bastante extraña y así se ha visto también en la forma de transmitirla, de momento del equipo Audi Sí, motivos y de momento personales. de las declaraciones que hace Aston Martin al respecto de este tema, porque hay Claro. un comunicado de Lawrence Stroll que también es un poco extraño, ¿no? Sí, es exacto. Es lo que te iba a decir. Es que también, si vas a fichar a Whitley, te haces el loco, pero sacas un comunicado tan fuerte como el que saca Lawrence Stroll. No, desmentimos todos los rumores. No sé. También se ha mencionado en algunos medios, no sé la veracidad que tendrá, que a lo mejor ha sido también por problemas de discrepancia de opinión con Binotto. Que Binotto es como. Binotto sería el Zach Brown y Whitley sería Claro. el Andrea Stella. Como que ha habido discrepancias, porque ahora Binotto va a ser el jefe de equipo, asume el cargo de jefe de equipo, y que también por ahí a lo mejor es que se haya incomodado de que. Ahí podría entender un poco más la posición de Whitley, de bueno, si estoy aquí y el jefe encima no. Tengo problemas con él, Sí, de que un no poco nos de poder entendemos, dentro de Audi. pues me quiero ir, vale, pero bueno. No sé, me parece muy raro, veremos si se confirma algo en la próxima semana. A día de hoy no se sabe nada oficial, pero sí, veremos, veremos. No. Pero Y sorprendente. no No nos nos movemos, no nos movemos movemos. del equipo verde. De hecho, ahora que comentas esto de ver en las próximas semanas, hay una cosa que vamos a ver la próxima semana en el Gran Premio de Japón, como indican las banderitas de mi pizarra. Gran Premio de Eh, Japón, claro, casa Casa de Honda. de Honda, casa de Honda. Vaya papelón. ¡Poh! ¿Qué es lo que viene en este Gran Premio de Japón de parte de Honda, Iker? Bueno, pues se rumorea y se lleva hablando fuerte desde principio de temporada el, que siempre China y Australia iban a ser medidas paliativas, que la verdadera mejora o contramedida efectiva contra las vibraciones del Aston Martin, tenéis unos clips muy buenos respecto a ellas, por si queréis informaros, era llegar a este Gran Premio de Japón, porque Honda no se puede permitir la imagen que está dando en su casa. En el resto del mundo tampoco, pero bueno, es que en su casa sería un palapalón muy fuerte, porque además, si no estoy equivocado, creo que el circuito de Suzuka es propiedad de Honda. Lo es, lo Es es. su De hecho, circuito, es su circuito de pruebas. para quien recuerde someramente la temporada pasada, Red Bull, cuando estaba con Honda el año pasado, llevó una livery especial. Llevó el coche pintado de blanco con una decoración especial al Gran Premio de Suzuka Claro. por esto mismo, porque era casa de Honda, ¿no? Simulando la bandera Y hay una japonesa. relación, un vínculo muy fuerte entre Honda y este Gran Premio. Sí, sí. Entonces, se supone, los rumores son, no hay nada confirmado oficial, que sería la primera medida paliativa contra esta de verdad efectiva, que no sea una chapuza, más que nada. Vamos a hablar claros, que en Australia y en China habrán hecho chapucillas para ver si eso mejora. Aquí ya es algo que de verdad se ha pensado específicamente para integrarlo en el coche. No se esperan cambios en el chasis, que se ha hablado mucho, que si Aston Martin podía cambiar el chasis para ayudar a Honda, que a lo mejor tal, no. Adrian Newey lleva 35 años haciendo coches de Fórmula 1, no se le ha olvidado un día para otro. El problema, yo vuelvo a repetir, no está en el chasis, el problema es del motor, el motor no va y no es culpa del chasis. ¿El chasis es el mejor? No lo es. Hemos comentado mil veces que no es el mejor, pero estaría mucho mejor con un motor normalito, no te estoy diciendo el Mercedes. Entonces, Efectivamente, ¿qué esperanzas tienes de que mejoren, Joan? ninguna. Pues tienes todavía más que yo. ¿Tú crees que va a ir a peor, de hecho?
Es que a peor se puede ir. Uf, Es sí, que, que bueno, inserten clip. Un por ahí momento. Inserten clip. Acabar una carrera, por favor. Y el que entienda esta acabar una carrera. referencia es número uno fan de panas formuleros. Madre mía. De momento no hay más avisos, porque ya no ha habido carrera desde el último podcast, pero aquí sigue el segundo aviso a Honda. Segundo aviso. Está. El tercero va a ser heavy, si cae. Sí, sí, la verdad es que estaba un poco fuera de quicio. Tampoco soy la persona más efusiva con sus enfados, digamos, pero estaba molesto. Eh, sí que es cierto que yo creo, ahora de manera sincera, creo que algo podrán hacer porque es difícil y a peor, difícil, aunque sea simplificando el problema, no hacer pequeñas correcciones que aunque sea permitan que el coche no sea peligroso para los pilotos. Pero a mí me preocupa mucho esto de vamos a introducir mejoras en el motor o correcciones en el motor más bien, pero no vamos a adaptar el chasis a esas correcciones. No digo que haya un problema de chasis, yo estoy de acuerdo contigo, el problema es del motor, pero tú tienes que casar los cambios de uno con el otro porque el Ah, coche sí, es sí, una sí. unidad y O tiene que sea, no me funcionar refiero a como un ente eso, ¿eh? completo. A lo mejor me he explicado mal. No me refiero a que no vayan a eso, a lo que dices tú, a adaptarse. Digo que no va a haber cambios en el chasis para que la situación de las vibraciones mejore. Es como, obviamente, si algo cambia dentro del motor, habrá que adaptarlo al chasis, pero que no va a haber cambio de diseño en el chasis para evitar vibraciones porque Adrian Newey sostiene, y yo estoy de acuerdo con él, que las vibraciones no son culpa del chasis. O sea, a lo mejor me Claro, explico claro, mal. porque lo que... No, 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 si se ha entendido perfectamente, no es por lo que has explicado tú, sino por los mensajes que da Aston Martin. Y además esto me recuerda mucho a cuando ponían estos mensajes de pretemporada de intentaremos salir en la siguiente sesión. Eso es un mensaje ambiguo, porque lo es y además da la sensación de que no sabes por De que dónde te no sabes estás lo que estás viniendo. haciendo. Claro, entonces es problemático esta O sea, comunicación. sí, Entonces, claro, me da miedo porque ya lo hemos visto antes. Entonces, sí. si nos vamos a plantear una situación de que vamos a tener un motor, pero que no vamos a ser capaces de comprobar si ese motor funciona, porque ahora se ha desajustado esto por aquí, se ha desajustado eso por allá, porque los cambios primero llegan por un lado, luego llegan por otro, no nos ponemos de acuerdo, es que de momento no me está dando Aston Martin motivos para confiar en que realmente No. esto pueda ser bueno. De hecho, yo. Aún Mm. así, No, perdona perdona. por cortarte, aún así, lo que hemos visto, las pequeñas pinceladas que hemos visto de cuando el coche puede rodar durante un pequeño tiempo, es que mejora los tiempos por vuelta, valga la redundancia, de una manera escandalosa. O sea, claramente ese coche por construcción, por chasis, no es para estar en la zona de abajo de la parrilla. Pero claro, necesitamos eso, necesitamos la certeza de que puedan hacer pruebas, puedan hacer un programa normal y puedan acabar una fucking carrera. Es lo único que pido, que acaben una carrera de una vez. Sí, sí. De hecho, lo que creo que es más preocupante de toda la situación, fíjate que hay cosas para preocuparse en la situación de Aston Martin. Lo más preocupante es que de todo es que da la sensación de que no saben qué está pasando. Porque si tu situación Eso es muy más duro. mala, pero sabes reaccionar, nos va a joder, lleva tiempo, necesitan meses. Pero, ¿sabes? Pero la sensación es que llevará meses, pero es que a lo mejor llevará meses enterarse de qué va la cosa. Porque no transmiten seguridad en el... Porque a veces dicen, no, en la dúo, primeras 6 carreras, mejoraremos el motor y ya sabemos qué problemas son. No podemos asegurarlo. Otro miembro distinto del equipo. Entonces, no, para China no van a haber más baterías. Posible. Salieron rumores de que Es que llegaba es. una. Sí. No, otros dijeron que sí, otros que no. Y llegamos al Gran Premio de China y en el comunicado oficial de la FIA que tú tienes que decirle lo que ha cambiado, dicen a Fernando Alonso le han cambiado la batería, tiene una nueva. Entonces tú ya dices, entonces había una batería extra. Porque si le habéis cambiado la batería a Fernando Alonso, a esa batería nueva, ¿de dónde había una? Y nadie dijo, todo el mundo dijo no, para China las mismas que en Australia.
No, mentira, llegó una. Lo que pasa es que como se había roto una en la carrera, que nadie mencionó que en Australia Alonso cuando se retira no fue por precaución, se retiró porque se rompió la batería, no se mencionó. Eso lo deduces de que ¿para qué le cambias la batería entonces al coche? Claro, claro. ¿Sabes? Falta transparencia en la situación de qué está pasando. En todo momento se dijo, no, ya para Japón, que es casa de Honda, llegarán más repuestos. Pero luego dice Pero la Rosa en el Gran Premio de China, bueno, veremos. No estamos seguros. En un principio podrá haber más. Entonces, ¿qué está Yo no pasando? sé si, yo no sé si por este lado también van todas estas noticias, esta rumorología que gira en torno a la dirección de equipo, ¿no? A Adrian Efectivamente. Newey y a cómo está estructurado por dentro. Es lo que decimos siempre, y no es una crítica a Newey, es una crítica al Newey team principal, quizás, pero no a Newey No, no, no es a como Niwi, es a la piloto. organización Es del equipo porque a a la, Niwi a la le han organización puesto ahí. claro, Porque, claro, y que da la sensación de que desde el momento en el que se le nombró era un parche para ese puesto. no, Pero es que ese parche ya exacto, o sea, lleva un tiempo y ahora le toca gestionar esta debacle absoluta claro. que se han encontrado en inicio de temporada. O sea, la culpa no puede ser de Niwi. Si Andy Cowell es el jefe de equipo y se tiene que pirar a Japón para ayudar a Honda, no puedes estar sin jefe de equipo. Pues al final, si no fiches a nadie o no hay nadie que tal, pues Niwi tendrá que meterse ahí. Porque al final es alguien que tiene el suficiente rango como para asumir esa posición. No vas a poner a Jonathan Weasley de Birmingham, que es el becario que lleva los cafés, a jefe de equipo. Pues no, pues tendrá que ser Adrian Newell el que asuma el cargo. O sea, no es su Menos culpa. mal que has incluido una S ahí, porque No, lo he pensado, lo he el nombre pensado. ya Cuando he dicho estaba a Jonathan, he punto, dicho, ¿eh? tenía que haber cogido otro nombre porque ya está Weasley. Entonces he dicho. Sí, 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 Porque sí. tenía claro que iba a decir No, Weasley pero por lo de Harry Potter. Pero, pero el pues no puedes nombre. poner efectivamente a Ron Weasley a, A Ron a Weasley. dirigir a Ron Aston Weasley no Martin. puede ser el jefe de equipo de Aston Martin. Entonces, Adrian Newey tiene que asumir el cargo porque es el que tiene el rango para decir, oye, soy yo el jefe de equipo. Pues a lo mejor Enrico Cardile tendría que haber sido, fíjate. Pero claro, es que Enrico Cardile en ese momento estaba haciendo gardening todavía. Pero aún así también volvería a ser un parche porque no le has fichado para eso. Entonces, Ya. eh, sí, es preocupante porque ya por la actualidad no, personalmente no estoy preocupado y es lo que tú has insistido en varios de los podcasts y varios de los clips. El año está fuera, el año está perdido. Yo estoy preocupado por el devenir futuro de este equipo, porque hay problemas de organización, problemas de comunicación y problemas en la manera de proceder que están empezando a ser perennes en Aston Martin. Y eso es muy preocupante. Lo es. Pero sabes que es muy preocupante también, porque vamos a dejar un poquito a Aston Martin de lado. Yo creo que, a no ser que te quede a ti algo más por mencionar, yo creo que es suficiente. Porque no hay más que Me comentar. quito la gorra, soy una nueva persona. Porque básicamente, si seguimos hablando de Aston Martin, sería repetirnos. Y tampoco es el plan. O sea, cuando haya más noticias o avancen más en Japón, veremos. Paren ya con este Claro, fustigamiento, por exacto, favor. comentaremos lo que haya que comentar. Pero ¿sabes qué es también preocupante? Es también preocupante Cuéntame. lo que se ha filtrado esta semana. Porque es que han pasado muchas cosas. Para no haber gran premio, han pasado muchas cosas esta semana, Joan. Es que también se ha filtrado cuántos kilitos tiene el Red Bull. Y parece ser que es que el Red Bull en Navidad, joder, entre la comida con una familia, la comida con la familia del otro, los roscones. Está Se le ha ido de gordete. las manos. Está gordete. Está Se le ha ido de las gordete. manos. Se le ha ido las manos la Navidad y tiene que ahora ponerse a dieta. Pensábamos que esto era cosa de Williams, Sí, pensábamos que esto era cosa de Aston Martin. No, tenemos un nuevo intruso intruso. en este club de coches que se están haciendo daño a sí mismos. Y es que parece ser, por medidas que se han hecho y fotos que al parecer se han visto del último circuito, y en cierto modo por problemas de rendimiento que estamos viendo en los grandes Sí. premios, Además es que cuadra. que Lo Red peor es que Bull cuadra. puede cuadrar, que Red Bull, y hablo de Red Bull,
no Sí, de la sí, es estructura. el El equipo Red coche de Bull Red Bull F1 Racing, Team. eso es, tiene un 20 kilogramos de sobrepeso. 20 kilogramos, efectivamente. Que además lo que te digo, porque claro, si se hiciese una filtración, un rumor de, oye, se ha filtrado esto, y el Red Bull va como un tiro, pues, pero que Rarete. justo salga la filtración y veas cómo está sufriendo el Red Bull en el chasis, porque no es por potencia, no es porque el motor no sea bueno, es por el chasis, pues es como dices, joder, pues a lo mejor no me debería fiar de la filtración, pero parece que si se lo han inventado, a lo mejor están acertando. Sí, sí, más allá del rumor como tal, que bueno, puede ser algo anecdótico, puede ser cierto, puede confirmarse de una manera más robusta dentro de poco, es bastante notorio y aquí nos remontamos a lo que sucedió en el último Gran Premio de China, que el Red Bull no está y en circuitos donde no tiene tanto poderío por la recarga energética. Veremos ahora en Japón, donde la recarga vuelve a ser un poquito más importante que en China. Pero en circuitos donde no tiene esa ventaja competitiva, se cae a nivel de tiempos. Y Desplome. el desplome es evidente y responde mucho a una posible razón de sobrepeso porque por un lado el chasis puede no estar funcionando correctamente porque en clasificación el coche se ve inestable, el coche se ve lento, los tiempos hacen que sea lento, están a un segundo de la cabeza, pero a 5 décimas de los segundos perseguidores, que bueno, 5 décimas es algo que podría ser relativamente manejable si luego tú cumples en ritmo de carrera. Pero ¿qué pasa? Que no En el cumples. ritmo de carrera es donde se vienen abajo. Ritmo de carrera es una lucha con la zona media absoluta. Recordemos que Hadjar quedó octavo en el último Gran Premio y no Y dio la que... sensación en ningún momento de la carrera que pudiese alcanzar la quinta posición de Oliver Berman No, o no, la sexta posición de Pierre no, no. Gasly. Y no olvidemos que Verstappen se retira, sí, pero es que Verstappen antes de retirarse estaba sexto a 3 segundos de Berman y Berman se estaba escapando. Eso es, eso O sea, es. que no es Hadjar Eh, el problema de Ujú, Red Bull. eso es. Da la sensación de que ese coche podría competir en clasificación por estar quinto, sexto, quizás, que ya es malo per se, Bueno, y porque con no puede respeto de estar McLaren, compitiendo que McLaren está y con ahí. respeto de McLaren. Cuando empiecen una carrera, cuidado con McLaren. Cuando Oscar Piastri corra su primer gran premio de esta temporada en Fórmula 1. Veremos si en Sí, Australia, sí, si en Japón puede. esperemos que sí, pobre hombre, que de momento no ha podido debutar en una carrera completa. Perdona que te interrumpa. Pero sí, sí, no, es que es bastante, bueno, es que lo de, Sí, es lo de que. estos dos equipos es tela, ¿eh? Sí, Que sí. ya tendremos en su momento para McLaren. Pero sí, 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 lo cierto es que en carrera el ritmo fue tan malo, se quejó tanto Max Verstappen de las gomas, que es que eso puede ser perfectamente sobrepeso. Hemos explicado anteriormente en otros podcasts que cuando un coche tiene sobrepeso, no es eficiente. Vale, pierde tiempo. Muchas veces se estima que por unos 10 kilos de sobrepeso pierdes entre 1 y 0,25 segundos, o sea, entre 1 a 2 décimas o incluso un poco más. Yo he oído más, Eh, ¿eh? Yo he oído que pueden llegar a ser 3 y media, dependiendo del circuito, pero claro, una pero es media de verdad que 3 y media. venimos de una reglamentación donde los coches son más grandes, entonces ese sobrepeso es más notorio. Ahora con los coches un poco más pequeños ese efecto se puede aminorar un poco. Pero bueno, estamos moviéndonos ahí, entre las 2 décimas, 3 décimas quizás. Vale, tenemos 20 kilos. Eso ya ponle que son unos, pues lo que hemos dicho, 5 décimas, como hemos hablado antes, 5, 6 décimas. Vale, y que el resto pueda venir de chasis. Pues eso en clasificación más o menos se puede entender. Pero el sobrepeso genera más estrés en las gomas, genera más pérdida de eficiencia, más desgaste. Al tener más estrés en las gomas y más peso presionándolas sobre el suelo, más temperatura, por ende, más problemas pues, de blistering, de graining, de desgaste. Al final, todo eso te va mermando en la carrera y es acumulativo.
Entonces, a medida que avanza la carrera, estás todavía peor, realmente. Aunque te puede aliviar un poco la bajada de combustible, todos están perdiendo combustible más o menos al mismo Así ritmo, que el entonces sobrepeso se no mantiene. tienes el sobrepeso que es de chasis se mantiene. Con lo cual, este problema y esta diferencia y esta falta de competitividad en el ritmo de carrera podría responder perfectamente a esto y explicar por qué Red Bull está más cerca de los Haas, de los Alpine, de su equipo Junior RB, que de un Ferrari o hipotéticamente un McLaren si lograse correr una carrera, ¿no? Da la sensación de que puede ir por ahí la cosa, sí. Eh, sí, me ha hecho mucha gracia la puya McLaren, la verdad. Sí, además yo aquí Es me que gustaría... me gustaría verles, la verdad, pero no lo Sí, estaban poniendo fácil. no, no, en plan... les ves en el box, pero un poco más. Me gustaría intentar hacer aquí con nuestra audiencia, la poca gente que siga soportándonos, porque no sé cómo nos soportáis, eh, hacer un ejercicio de un poco de pensamiento crítico. No todo lo que se filtra y todo lo que se dice en Fórmula 1 es verdad. De hecho, la gran mayoría es mentira. Pero tú tienes que saber filtrar con tu cabeza y lo que poco a poco vas sabiendo. La gente que haya visto más Fórmula 1, como puede ser mi caso, pues, o como el de Joan, pues podemos a lo mejor saber discernir mejor la información. Y a lo mejor si tú llevas menos tiempo viendo la Fórmula 1, pues es normal que te cuelen más cosas. Pero intentar hacer este ejercicio. Filtran un sobrepeso bastante grande de 20 kilos en Red Bull. Tú, en vez de creértelo como un burro, pues dices, oye, a ver, ¿esto cómo es? Mira cómo está el Red Bull. Red Bull está sufriendo muchísimo con el chasis. Es un coche inconducible que les cuesta meterlo en las curvas. ¿Por qué puede ser eso? Por muchas cosas. Una de las posibles, sobrepeso. Podría ser por otras cosas también, pero el sobrepeso es una de las posibles causas. ¿Qué le pasa a Red Bull? Se come los neumáticos. Verstappen lleva quejándose desde que empezó el año que se comen los neumáticos, que no le duran, que se los come súper rápido y que tiene que ahorrar muchísimo neumático en carrera. Eso es otro síntoma del sobrepeso. ¿Pueden ser otras cosas? Sí, pueden ser otras miles de cosas que estén mal en el coche. Pero qué casualidad que se filtre un sobrepeso en un equipo que está teniendo 2 o 3 problemas muy relacionados con el sobrepeso, con más cosas, pero qué casualidad que no se esté filtrando que la suspensión es malísima y por eso los neumáticos se van a la mierda. No, se está filtrando que tiene sobrepeso. Y además es un equipo que en la última gran reglamentación, que hubo un cambio muy, muy grande de reglamentación, que fue en 2022, se conoce que empezó con un sobrepeso muy grande. O sea, es conocido que Red Bull, al principio de los reglamentos, el peso les cuesta. Luego lo mejoran. Y en 2023, de los mejores años de la historia. Pero en 2022 empiezan el año complicado. No como este, pero sí que tenían un problema de sobrepeso. Obviamente no era tan grave la cosa porque a lo mejor el coche en otros aspectos era tan bueno que lo compensaban en aquella época y podían luchar por victorias. Pero una vez quitaron el peso de ese coche, volaron. Pues, oye, tampoco lo sabes con seguridad, pero no rechina. Es un rumor que tú lo ves y dices, pues bueno, pues tiene sentido. Tiene sentido. Sí, sí, desde luego que además recordemos justo esa temporada, eh, empezaron codo con los Ferrari en 2000, en 22. Que te 2022. has quedado ahí pillado. Sí, sí, me he quedado un poco en blanco, la verdad. Te has En quedado un poco como 2022. McLaren. Pobrecillos, Oye, cómo están pillando hoy, ya ¿eh? vale, ¿eh? De pobre McLaren, Eh, joder. en 2022 y luego se vio en el devenir de la temporada que no había competencia. O sea, realmente era una competencia que surgió por problemas iniciales en la configuración del Red Bull al inicio del reglamento. Pero Max Verstappen ganó en Suzuka, que en ese momento estaba cerca del final del calendario, pero todavía quedaban un par de carreras después. O sea, ganó con Sí, y bastante ganó 15 solvencia carreras ese ese. año Verstappen, así, poquitas. Sí, 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 sí. Fue más un espejismo ese inicio de temporada y sí, sí, tenía que ver en ese caso con el sobrepeso, que ya decimos es bastante importante. Por resumirlo un poco, es eso. Eh, puede ser cierta o puede ser, es un disclaimer que queremos hacer, puede ser cierta o puede no serlo esta filtración, pero
lo que es completamente evidente es estos problemas que está teniendo el Red Bull y que sí que podemos explicar a través de eso. Claro. Es, de nuevo, aprovechar un, un rumor para intentar desarrollar una explicación con lo que vemos en pista de por qué puede estar sucediendo, en este caso, Efectivamente. una bajada de rendimiento. Claro, claro, me parece muy importante por si alguien se está confundiendo. O sea, nosotros, igual que con lo de Whitley, nosotros no estamos diciendo lo que va a pasar porque no lo sabemos. Pero sobre lo que se rumorea, nosotros damos nuestra opinión y analizamos por qué podría estar pasando ciertas cosas. En ningún momento en este podcast nadie está asegurando que Whitley vaya a firmar por nadie, que Adrian Newey haya hecho X, o que en el caso de Red Bull pues haya 20 kilos, 21, 19,8, 3, 0 o menos 15. No lo sabemos. Pero es lo que te digo, con lo que decíamos, pensamiento crítico. No es un disparate. Igual que sería un disparate que dijesen, joder, Red Bull está 30 kilos por debajo del peso. Y dirías, ostras, está 30 kilos por debajo del peso, ¿cómo va tan mal el coche? Sí, sí, sería una movida. ¿Sabes? O cuando se dice, joder, pues Mercedes tiene el mejor motor. Pues no, era un rumor que no sonaba raro, porque Mercedes siempre ha tenido motores potentes. Pues un poco de pensamiento crítico. Tampoco es afirmar la información en ningún caso, pero sí que es saber qué tiene más validez y qué tiene menos validez. Y opinar sobre ello. Efectivamente. Pero nada, yo creo que tema Red Bull, solo eso, en plan, ya ampliar más sería repetirnos sobre lo que hablamos la semana pasada. Yo creo que son un equipo misil. No sé qué opinas Hay tú. que esperar a ver su rendimiento en Suzuka para confirmar o desmentir que Red Bull se ha caído de esa pelea de cuatro. Efectivamente. Pues yo creo que hemos llegado a nuestra sección favorita, Joan. Tenemos aquí preparado algo que yo creo que a la gente le puede gustar bastante. Pues nada, seguimos por aquí en Panas Formuleros. No ha pasado absolutamente nada, ¿verdad, Joan? No ha pasado absolutamente nada que Absolutamente nada. dependa de ti. Lo podemos decir de Exacto. esa manera. Exacto. O sea, bueno, mejor no comentemos porque lo que ha pasado ha sido absoluto cine. Pero, como yo decía, vamos a seguir con nuestra sección nueva que vamos a introducir hoy. Estoy bastante ilusionado. Y para que veáis, y ni siquiera es mi sección, pero estoy bastante ilusionado porque tenemos una nueva sección. La hemos denominado sección aerodinámica. Entonces tenemos aquí a nuestro profe, el profe particular de Panas Formuleros, que nos viene a explicar un poquito la aerodinámica que tienen los Fórmula 1. Entonces, Joan, te dejo al mando de la clase. Pues aprovechando el parón que tenemos esta semana, porque no hay Gran Premio de Fórmula 1, vamos a aprovechar para explicar algunos de los conceptos básicos que rigen este deporte. Entonces, la aerodinámica es bastante importante dentro de la Fórmula 1 actual, aunque en este reglamento todavía no es un factor clave. Pero ya que hemos hablado un poquito del alerón de la Macarena de Ferrari, y que a medida que vayamos evolucionando, los coches irán cambiando su perfil, iréis viendo cómo se modifican, cómo la forma en general cambia, cómo aparecen pequeños elementos en los alerones, en los pontones, detrás de las ruedas. Todo tiene que ver con cómo el aire se comporta en Fórmula 1. Y los conceptos más básicos de aerodinámica que aparecen en Fórmula 1 tienen que ver con la carga aerodinámica y el drag, la resistencia al avance. Este año tenemos lo que llamamos la aerodinámica activa, es decir, tenemos los alerones de los coches que pueden abrirse, es decir, pueden cambiar su ángulo, en lugar de estar más frontales al flujo de aire, se ponen como mucho más rectos. Y claro, la superficie que pega justo contra el aire es menor. Esto nos permite tener más velocidad. Pero bueno, ¿por qué sucede esto? Aquí tenemos dos ejemplos, ¿vale? El ejemplo más común de alas, alerones que tenemos en el día a día, quizás pueda ser el de los aviones. Y las alas de avión tienen
pues un perfil como el que podemos ver aquí. Si lo estuviésemos viendo desde el lateral del avión, este sería el ala. Y el ala tiene un pequeño ángulo respecto al aire que le entra, que es hacia arriba. Entonces, este aire que se enfrenta al ala cuando se mueve el avión, lo rodea, lo pasa por diferentes caminos, tanto por debajo como por encima. Y esto lo que va a hacer en términos generales es producirnos dos fuerzas. Una va a ir hacia arriba, porque en un avión lo que queremos es que se eleve, suba para volar, que es la fuerza de sustentación, que cuando lo veamos en un alerón, su análogo va a ser la carga aerodinámica. Y otra es la fuerza de arrastre, es decir, el avión como se está moviendo y como este ala no está completamente plana respecto al aire, nos genera un pequeño arrastre, una resistencia al avance. ¿Por qué aparece esta resistencia al avance? Esta es la más obvia. Cuando tú, por ejemplo, abres un paraguas y te está soplando el viento en una tormenta, si tú pones el paraguas completamente frontal al viento, todo ese viento te está dando de cara y moverte te cuesta una barbaridad. Igual que si lo pusieses justo perfectamente hacia atrás. Entonces no llevas el paraguas completamente hacia adelante ni completamente hacia atrás porque no te vas a poder mover. En las salas de avión es lo mismo. Este aire está golpeando el avión, el ala de avión. Entonces te genera esa resistencia al avance, ¿no? Esa fuerza como hacia atrás. Esto en los coches de Fórmula 1 también sucede. Claro. Y luego tenemos este arrastre, esta sustentación hacia arriba. Como el ala tiene diferentes formas por arriba y por abajo, el aire no puede viajar a la misma velocidad cuando va por arriba, que va un poquito más lento, que cuando va por abajo, que va un poquito más rápido. En aquellas zonas donde la velocidad aumenta, la velocidad del aire aumenta, se produce un efecto de succión. Esto lo podemos comprobar si utilizamos un secador, por ejemplo. Aquí tenemos una tirilla de papel, ¿vale? Una tirilla de papel. Y tenemos un secador de pelo, ¿vale? Uno lo que podría pensar a priori es que, vale, yo estoy soplando justo por encima, lo suyo es que la tira de papel se mantenga abajo, porque digamos que la fuerza del aire la estoy haciendo por arriba, entonces esto se tendría que quedar aquí abajo. Pero lo curioso que sucede es que cuando yo soplo, esto se eleva. Qué guapo. Tienes más flujo de aire más rápido por arriba, entonces se genera un efecto de succión arriba. Cuando tú succionas por arriba, claro, la tira de papel tiende a subir, porque arriba hay esa succión que lo mantiene justo en sustentación. Esta es la misma fuerza que experimentamos en los aviones. Como tenemos una succión desde arriba porque la velocidad es mayor, hace que el avión suba. Cuando tenemos un alerón, es exactamente lo mismo que tenemos con un ala de avión, pero justo al revés. Claro. Es decir, el ángulo de ataque que se llama ya no está hacia arriba respecto al flujo del aire, sino que está hacia abajo. Entonces tenemos el aire viajando mucha menos distancia por la parte de arriba que por la parte de abajo. Como por la parte de abajo tienes que viajar a mayor velocidad, te genera una succión en esa zona de mayor velocidad. Entonces, como la succión ahora está abajo, la fuerza de sustentación va hacia abajo. Y ya no la llamamos fuerza de sustentación, la llamamos carga aerodinámica. Esta carga aerodinámica es la responsable de que los coches se mantengan pegados al suelo. ¿Por qué nos interesa tener unos alerones que tengan un cierto ángulo para que haya una succión hacia abajo? Porque cuando tenemos curvas a alta velocidad, si las hiciésemos con un coche de calle normal, nos iríamos a Cuenca. El coche no tendría carga aerodinámica que lo mantenga abajo, que lo mantenga pegado al suelo, y a esas velocidades te irías. Los Fórmulas 1, gracias a esta carga aerodinámica, que no solo se produce en los alerones, se produce en muchas otras partes del coche, pero para entenderlo, el alerón nos vale. Sí, es la pieza más básica para entenderlo. Eso es, la pieza más básica para entenderlo es el alerón. Necesitamos esa carga para poder hacer las curvas a alta velocidad. ¿Qué es lo que hacemos
Cuando llegamos a una recta, pues este alerón, en lugar de tenerlo inclinado hacia abajo, lo abrimos. Y si lo abrimos, ya la velocidad del aire por arriba y por abajo es más o menos similar. Entonces ya no tienes esa succión que tenías antes abajo porque el aire viajaba más rápido. Ya no tienes ese efecto de que tengo como una especie de secador en uno de los lados del alerón que me hace que se me quede pegado al suelo. No tienes esa carga aerodinámica y además reduces todo ese arrastre. Es como si el paraguas ya lo hubieses orientado paralelo al viento. Entonces, en las rectas te quitas la resistencia al avance, esta resistencia al avance en las rectas ya no existe, pero en las curvas, a costa de tener una resistencia al avance, sí que tienes una carga aerodinámica que te permite hacer esa curva a alta velocidad. Y básicamente estos son los conceptos más básicos de aerodinámica que uno tiene que entender para saber cómo funcionan los alerones, básicamente, para saber por qué los Fórmula 1 corren a velocidades tan altas cerca de las rectas y para saber por qué hay que abrirlos cuando llegamos a una recta para ganar ese plus de velocidad punta. Claro, claro. De hecho, en lo que comentabas del ala de avión, hay una forma también muy fácil de demostrarla, es si alguna vez vas por ciudad a cierta velocidad baja que se puede hacer, si tú sacas la mano por la ventanilla y pones la mano recta, no pasará nada. Pero si la inclinas un poco hacia arriba, verás como la mano automáticamente, sin que tú hagas fuerza, el viento te va a levantar la mano. Y estamos hablando de esa fuerza de succión. Entonces, Eso es. yo creo que para sintetizar todo lo que has dicho, porque creo que para que lo entienda mejor la gente, es básicamente no es que el aire empuje el alerón del Fórmula 1 hacia abajo y por eso haya más carga aerodinámica, o que el aire empuje al avión hacia arriba. Es todo lo contrario. Lo que nos has explicado, Joan, es que estamos hablando de una fuerza de succión. Es la parte de arriba del ala la que tira hacia arriba. No es que el aire que está debajo lo empuje hacia arriba. Igual que no es que el aire que pasa muy rápido por encima del alerón de un Fórmula 1 lo empuje hacia abajo. No, es el que pasa por debajo del alerón. Que puede ser un poco que no es lo que pensaría la gente de a pie o la gente que no sabe de aerodinámica a lo mejor, pero que es realmente lo que está pasando. Me parece muy importante los conceptos que nos está explicando hoy aquí. Eso es exactamente como lo ha sintetizado Iker. El concepto fundamental es que el responsable de que este ala suba o baje es esa succión que experimentaríamos inclinando la mano cuando la sacamos por la ventanilla, y el efecto de ralentizarte o hacerte ganar velocidad sí que sería esa fuerza que te imprime Claro. el aire. Esa fuerza de arrastre viene directamente porque el aire está contactando contigo. La otra fuerza de carga aerodinámica o de sustentación en el ala de un avión viene de esa succión. Todo esto, si alguien quiere investigar un poquito más, surge del concepto físico del teorema de Bernoulli, que relaciona la velocidad con la que pasa el viento por algún sitio y la presión. La succión es esa diferencia de presión. Pero para simplificarlo un poquito, pues tenemos estas analogías de las alas de avión, de la mano cuando la sacas por la ventanilla, del paraguas, con conceptos que se utilizan en tecnología puntera como la que tenemos en la Fórmula 1, pero que podemos comprobar fácilmente desde nuestro coche, desde nuestro paraguas o utilizando Un secador. un secador de pelo. Un secador de pelo que tenemos todos en casa y podemos hacerlo. Y de hecho se pueden hacer toda clase de experimentos con el tema del aire y la aerodinámica, que luego, porque lo haces en tu casa para divertirte, pero luego esos mismos conceptos se llevan en la ingeniería para hacer que las cosas vuelen o las cosas corran mucho o tengan mucha carga aerodinámica dependiendo de la industria, y es bastante fascinante. Lo único que te quería comentar, a ver si te atreves, es, hablando de aerodinámica, claro, entonces hay un nuevo alerón de Ferrari que es un poco diferente. Si le diésemos totalmente la vuelta al alerón, que es lo que hace el Ferrari, te tiro una pregunta. Según la clase que nos acabas de hacer magistral, he de decir, claro, en ese supuesto, la sustentación sería otra vez hacia arriba. Estaría convirtiéndose en un ala de avión. Sí. O sea, estaría pasando de tu dibujo de abajo a tu dibujo de arriba, literalmente. Es decir, sí, estaríamos en las dos situaciones justo opuestas. Claro, Eso entonces estaría levantando el coche del suelo.
un poco, lo estaría intentando levantar. Obviamente no es suficiente sustentación como para levantar un Fórmula 1 porque pesa un montón. Pero claro, entonces Ujú. también estaría como despegándolo del suelo. Podríamos estar hablando de que a lo mejor incluso el rozamiento lo está disminuyendo. O sea, aparte del propio drag que estás perdiendo, estás ganando sustentación. Entonces te apoyas menos en el suelo, corres todavía más. Que puede ser a lo mejor el truco que está intentando descifrar Ferrari. En general, la fuerza que genera un alerón contra el suelo suele ser más grande porque el tema del agarre de un coche, ¿no? Y del rozamiento está más directamente relacionada con el propio peso del chasis y la superficie de contacto de los neumáticos con el asfalto y cómo esos neumáticos se amoldan y ahí entran muchos factores. No solo el compuesto de los neumáticos, por eso normalmente cuando vamos con blandos somos más rápidos que cuando vamos con duros, porque el blando se adapta a la forma, al granulado, ¿no? A la rugosidad del asfalto y consigue generar más, eh, más rozamiento, ¿no? Más impulso, más agarre. Eh, También es el tema que depende de las temperaturas y mucho más. Entonces, yo a priori, y desde la falta de conocimiento de cómo funciona esto y la relación y los datos que tienen los equipos, diría que esa fuerza de elevación no sería tan grande. También el hecho de que es momentáneo, es una cosa que ese momento en el que gira y cambia de orientación sucede relativamente rápido para todo el tiempo que estás con el ala abierta Claro, sí, 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 en eso una sí, recta. eso es cierto, sí, sí. Entonces, la afección no sería tan grande como los posibles problemas aerodinámicos y de arrastre, de drag que te pueda generar el hecho de que, vale, tienes un tiempo el ala rotando, entonces hay un tiempo en el que el ala está Claro, perfectamente perpendicular a la velocidad. Creo sí. que eso sí que sería más relevante, más en sí que el pequeño lift, el pequeño levantamiento que te pueda producir en el coche, que en este caso, teniendo otros tantos factores alrededor, no debería ser el más crítico. Yo creo que la idea, el concepto que está probando Ferrari va más por, vamos a ver de qué manera el actuador es más efectivo y de qué manera podemos aprovecharnos de otro sistema nuevo de abrir los alerones. Claro, reducir todavía más el Más drag que, del coche. ujú, eso es, Claro. más desde el punto de vista aerodinámico que desde el punto de vista del rozamiento del propio coche, donde creo que entran otros muchos más conceptos aparte de la aerodinámica. Claro. Claro, bueno, sí, es que hay muchísimas variables ahí. Claro, también entra del punto de vista de que tal y como abre y cierra el alerón, hay un momento en el que está totalmente perpendicular contra el viento, que es verdad que es lo que dices Eso tú, es, es muy rápido y es insignificante, pero sí que hay un momento en el que hay un pico de drag muy importante. Porque en el momento eso que es, está eso aquí, es. eso es una pared, literalmente. Entonces, no sé hasta Eso qué es lo que podría punto ser más problemático. puede ser incluso beneficioso si se ajusta bien la rotación el momento de frenar. Porque el momento en el que levantan el acelerador y frenan, automáticamente se cierra. Entonces, sería como un poco como Eso abrir un es. paracaídas. El problema que yo le estoy viendo y que creo que es crítico es, claro, no tienes carga hasta que cierra el alerón. Entonces ahí puede haber un Eso momento es cierto. crítico que tú ya estás frenando y él todavía tarda un poco. Pero bueno, la verdad que yo creo que está muy Claro, bien explicado. al fin y al cabo, como son activadores, todo esto va por software, tienen que programar el tiempo que tarda en girarse, el momento en el que se gira. Igual que pueden por software programar los momentos en los que se hacen descargas de batería, picos y deploys de energía eléctrica. Lo mismo se puede hacer con estos actuadores. De hecho, es lo que se hacía antiguamente con el DRS y lo que se hace ahora con la aerodinámica activa. Como es un método nuevo en el que el alerón gira durante la activación, eso lleva a ajustar los tiempos para sincronizarlos a la tracción que esté intentando imprimir el piloto en un momento dado, la aceleración que se esté llevando en ese momento, el momento de la frenada. Hay muchos factores que entran en juego allí. Entonces, por eso también es normal que estén haciendo tantas pruebas y por eso también es normal que no sepamos si van a ser conclusivas esas pruebas, porque a lo mejor tiran por ahí, se dan cuenta de que no pueden solventar este tema, de que hay un momento en el que
el ala es completamente perpendicular y ya está, abandonan ese concepto y no se trabaja más en ello. Ya. Pues de todas formas, decida lo que decía Ferrari, a mí me parece que está muy bien explicado. Me gusta esta sección, Joan, y yo creo que volverá en el futuro con nuevos temas de los que se puedan hablar. Intentaremos poco a poco ir haciendo explicaciones que ayuden a todo el mundo a familiarizarse un poquito con los conceptos que son tan importantes en las carreras y en los rendimientos y con las que los equipos pasan tanto tiempo dándose Dándole vueltas. vueltas en la cabeza. Exacto. Y además tenemos un mes y medio que nos vamos a aburrir mucho si Sí, sí. no charlamos de Fórmula 1. ¿Qué hago yo un mes y medio sin Fórmula 1? O sea, ¿sabes? Se me ha hecho largo estas 2 semanas esperando a que haya carrera. Imagínate un mes y Imagínate medio. un Me voy mes. a volver loco. Ah, y un último apunte. Si se aburren en casa, no olviden de probar el experimento del secador, que lo puede hacer todo el mundo, Exacto. podemos decirlo. Lo hemos preparado, ¿qué? 5 minutos antes de empezar a grabar. Ha sido bajar por el secador y romper una hoja de papel. No tiene más Alguno- misterio. Algunos podrían decir que lo hemos preparado mientras grabábamos. Y el que lo quiera entender, que lo entienda. Podría ser, podría Podría ser. ser. Pues nada, Joan. Yo creo que para cerrar este podcast, que va a ser un poquito más corto que otros que hemos hecho, ya volveremos a hacer más largos, no se preocupen, nunca nos vamos a quedar Esta sin tortura contenido. no acabará tan pronto. Sí, nunca nos vamos a quedar sin contenido en este canal. Hay que hablar de la porra, pues claro, nueva Sí, carrera. volvemos otra vez En a el último Japón. podcast no hicimos porra porque no había carrera, ahí va a haber este podcast, la porra cae aquí. Pero antes de hacer la porra del Gran Premio de Japón, de lo que podemos esperar, de lo que creemos que puede pasar, ¿quieres analizar la última porra? Como hicimos. ¿Dónde está? Es lo que... Aquí creo que estaba. Ay, Dios No, mío. esta no Te la es. estabas guardando, ¿eh? Te la estabas guardando. Para nuestros queridos oyentes, igual estoy hablando al vacío. Sí, no tenemos No me ha oyentes. comentado que íbamos a hacer una revisión de la porra anterior. Yo puse en la Bueno, minipole no. Russell, lo cual acerté, porque sé mucho de Fórmula 1, evidentemente. ¿Tú qué pusiste en la minipole? Yo puse a Charles Leclerc, Vale, la primera en la frente. yo puse que el podio de la sprint la iba a ganar Russell, la cual la ganó. Segundo Antonelli. Si no me confundo, quedó segundo Antonelli. No, en la mini quali, ¿no? Que tuvo el problema este de las No, sanciones. en la mini quali no, O sea, en la sprint, en la sprint no, Eh, que tuvo el problema de las pero sanciones. porque el melón decide estamparse contra Hadjar, si no hubiese sido segundo. O sea, sé Fórmula 1, tercero Verstappen, ahí podemos discernir que ha sido Me un poco gustaría columpiada. criticarte, pero es que hoy tengo que mantener un perfil bajo, ¿eh? ¿Y tú qué has puesto? ¿Tú qué has puesto? Buah, la fábrica de las ilusiones, ¿eh? Puse, puse en primera posición a Charles Leclerc. Segunda posición para Lewis Hamilton. Mi pana, el menos ferrarista posible, ¿eh? Completando el podio, Andrea Kimi Antonelli. O sea, ¿no ¡Viva pusiste a Italia, Russell? señores! ¿No pusiste a Russell? Porque pensaba que iba a tener problemas mecánicos que tuvo en la quali, ojo. Y Antonelli no quedó tercero en la sprint a lo mejor. Y ahí se las Que acertó. va, sí, quedó como quinto, creo, o sexto, ya no me acuerdo exactamente el resultado. ¿No te acuerdas o no te quieres? A ver, ¿qué más da? Quiero decir, está mal puesto, en cualquiera de los casos. Y tú le pusiste segundo, ¿eh? En de Antonelli justo, no, en este caso yo estoy más cerca de su posición final que tú. Una más, sí. Quedó quinto, la madre que lo parió Antonelli. Vale. Pole position. Yo puse George Russell, que si no llega a ser por el problema de Q2, hubiese sido George Russell el de la pole. Así que la fallé. ¿Tú a quién pusiste? George Russell. No da Es una, que ¿eh? ni esa. La que tiras a asegurar tampoco la aciertas. Qué mal. La madre que te parió. Las Y posiciones de los españoles. yo, acerté Fernando Alonso,
DNF. Escucha, Yo también acerté Fernando Alonso. llevo acertando 2 veces seguidas la posición de Fernando Alonso y amenazco con volver a acertar. Con acertar una tercera. Exacto. Sainz Yo fallé. en mi lucha, ¿eh? Ah, no, perdona, sigue tú. No, Sainz vamos, la suspendimos los dos. En mi lucha particular por acertar la vuelta en la que se retiraba Fernando Alonso, dije la vuelta 12. Lo siento, aguantó un poco más. 33. 33. Aguantó 33 para recordarte que nunca va a ganar la 33. Y luego, el podio de la carrera. Buah, es que sí, yo me colé bastante. No he dado ni uno. Puse que ganaba Russell, cual no ganó. Aposté por el descalabro de Antonelli, lo cual no pasó. Segundo Verstappen, tercero Leclerc. He estado cerca, quitando Verstappen, Russell quedó segundo y le he puesto primero, y Leclerc quedó cuarto y ha quedado tercero. Aquí estoy yo más cerca que tú. ¿Qué pusiste? Porque puse de ganador, no, puse de tercero del Gran Premio a Max Verstappen, liada histórica esta. Y puse de ganador a Kimi Antonelli. No, mentira, puse a George Russell. Y segundo a Antonelli, que por lo menos. O sea, oye, has ahí- estado más cerca que yo en el sentido de que no has acertado ninguno, igual que yo. Eso es lo que tú vendes como estar más cerca. Vale, vale, vale. ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! Ay. Oye, pues, claro que estoy viendo yo mi porra de Japón. No entiendo lo que he hecho, tío. Bueno, vale cambiarla ya. Es increíble. No, ya este queda como está. Vale, yo ya tengo la pole. Bueno, 1-1, ¿no? Entonces a porras. Venga, sí. Bueno, 1-1 nos estamos inventando el marcador porque en ningún momento hemos acertado nada, ninguno. Nos hemos quedado más cerca uno que otro, pero bueno, venga, 1-1. No, digo, a ver, 1-1. aunque nos haya salido muy mal, Siempre hay uno mejor que el aquí otro, en China claro. te la doy a ti, aquí en China te la doy a ti, en Australia estuve yo un poco más cerca. Venga, 1-1. ¿Quieres empezar Muy bien. tú o no? Ay, qué escalofrío más tonto. Claro que quiero empezar yo, por supuesto que quiero exponerme a la vergüenza antes que nadie. Expónete a la vergüenza, por favor. ¿Qué crees que va a pasar en el Gran Premio de Japón y por qué? Voy a hacer un spoiler de mi porra. Vale. Dios mío. Voy a Di la decir pole. que sí, es cierto que este circuito es lo que me has dicho antes. Da un poco pie a una mejora en la recarga. Bueno, perdón, es más condicionado por cómo de bien recargan los coches. Sí, en un principio Entonces yo sí. creo que pueden haber varios cambios de rendimiento. Hablamos de que Red Bull quizás puede mejorar un poco, que Alpine quizás puede bajar un poco. Entonces, bueno, hay que decir que tengo bastantes ganas de Suzuka porque por lo menos de los 3 primeros que tenemos en el calendario es el circuito que más me gusta, entre esos 3, o sea que guay. Y mi poleman va a ser Jorge Rosas. George Russell va a tener la primera posición en la clasificación del sábado. Te juro que durante medio segundo he dicho, pero ¿quién puñetas es Jorge Rosas? Menos mal que lo has explicado, macho. Jorgito. Además es que la gente no lo sabe, pero antes de empezar el podcast, hacemos la porra cada uno sin decirnos nada. Exceptuando en el Gran Premio de China. Y yo, menos el Gran Premio de China, que pasó lo que pasó. Pero entonces yo estaba escribiendo mi porra y había terminado y me he puesto a hacer pruebas de audio. Y en las pruebas de audio se puede escuchar a Joan decir Jorge Rosas, Jorge Rosas. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué estaba diciendo Jorge Rosas. Tú no tenías. Bueno. Esto lo voy a hablar después contigo. Qué barbaridad. Entonces, Vale, yo ¿cuál es creo tu poleman? que es verdad todo lo que has dicho de la gestión energética, pero mi pana, Mercedes es Mercedes, Mercedes tiene mucha ventaja
Y mi favorito para la pole sigue siendo George Russell. Confío en él, salvo descalabro. Yo creo que debería estar en pole position. Muy bien, muy bien. De momento coincidimos. Sí, como Nadie ha siempre, dado macho. juego en esta quali. Pues muy bien. Vamos Españoles, ahora con los españoles. Como siempre, voy a decir primero el que va a quedar por encima. que está claro quién va a ser. Después del milagro de Shanghái, el milagro de Shanghái con esa novena posición, 2 puntitos. Carrerón de Carlos Sainz, Sainz va a sí. volver al ostracismo por desgracia, no por él, sino por Suficiente ha otros hecho panas de ya. Williams. Ojo, cuidado, Decimoquinta no posición para sea Carlos Sainz. decimoquinta, perdona. Sí. Decimoquinta posición para Carlos Te Sainz. iba a decir, ojo, no sea el noveno puesto de China el mejor puesto de Carlos Sainz de este año. Que no es una Es locura posible que pensarlo, lo sea. tal y como está la situación, por Es muy desgracia. posible que lo sea. Pero bueno, Ay, tenemos problemas de fiabilidad, ¿eh? O sea, cuidado, vamos a ver. Van habiendo por doquier problemas en este sentido. has dicho decimoquinto, ¿no? Sí. Joder, sigue. Dios mío. Eh, Ay, no puede ser. y la posición de Fernando Alonso empieza por D y termina por F, para sorpresa de Y nadie. para sorpresa de nadie tiene una N entre medias, ¿no? Tiene una N entre medias. Fernando Alonso no va a acabar el Gran Premio de Suzuka gracias a las correcciones de Honda y con no sé, mi ejercicio habitual de autoexposición, va a abandonar en la vuelta número 30. 30. Como la acierte, Vale. como tú dijiste previamente en algún podcast, me voy a Cibeles, como esto sea verdad. A Cibeles. Y no, yo dije que me iba a Cibeles si acababa la carrera. Pero te iba a Bueno, decir, yo con que aguante 30 vueltas otra vez, te iba ya a es decir, suficiente. ¿quieres? Vamos a ir subiendo la apuesta, ¿no? Vale, muy bien. Has dicho que abandona. Vale, muy bien. Has vuelto a decir la vuelta en la que abandona. Pero Ujú. claro, es demasiado monótono porque al final él siempre abandona. Hay que darle juego. ¿En qué No vuelta? me lo puedo creer. ¿En qué vuelta Fernando Alonso va a perder sensibilidad en las manos? Por las tremendas vibraciones del Aston Martin. ¿Puedes hacer un Dios pronóstico mío. o no? Vuelta, vuelta número 14. Ay, de Como verdad, no me río podía por ser no de otra llorar. manera. Va a empezar a decir por radio, esto es insoportable. Sí. Pues yo, tío, había puesto decimosegundo a Sainz hasta que me he dado cuenta de que va con 28 kilos de lastre y lo he tachado y he puesto decimoquinto. Pero es que lo mismo que he puesto tú. Yo- somos horribles. Somos Y horribles. decimoquinto Sainz. Y con Alonso, te voy a proponer a partir de hoy de no hacer la porra solo con Sainz a partir de ahora porque es que no sé qué sentido tiene. Vuelvo a apostar por un DNF porque sinceramente Aston Martin no está para acabar una carrera y si acaba la carrera, lo triste es que si acaba una carrera nos vamos a sorprender. No va a Y ser lo normal. probablemente. Y si acaba una carrera en Japón, lo normal es que dentro de un mes y pico, bueno, es que hay un mes y pico, y bueno, pero normal es que la siguiente después de Japón, si Japón consigue acabar, es que no la acabe. Entonces, el año está fuera, ya lo dije yo en Australia, la gente no quiere asumirlo, señores, llevamos 2 DNFs, vamos a por el tercero y empiezo a temer que acabemos una carrera este año. No hay 2 sin 3, ¿eh? No hay 2 sin 3. ¿Te animas con el podio? ¿O vamos ¿Qué 1-1 remedio? en el podio? Tercero, segundo. No me acuerdo ya cómo lo No, hacemos. 1-1, 1-1. Venga, tercero. Yo he llegado aquí porque hasta ahora sí. George Russell, DNF de Alonso, ostracismo para Sainz. Cosas normales. Todo esto está siendo muy normal. Bueno, ya ha llegado
el lunático de turno para alegraros el día a las 0 unidades de persona que estén viendo esto. Vamos allá. Primer podio de la temporada para Maximiliano. Max Verstappen, después de una pequeña mejoría y una mejor adaptación del Red Bull a este tipo de circuitos, mano, tengo fe. Creo que va a acabar en tercera posición. Buah. O sea, va a pasar de no poder competir con Berman a hacer podio. Buah. Sí, No lo has pensado tú sí. mucho Me esto. van a quitar Hay que decir que, ahora que lo estoy viendo en perspectiva, hemos hablado del sobrepeso durante el podcast. No me creo para nada esto que acabo de decir. Nada. No me lo creo. Pero ya no se puede cambiar. Yo, tercer puesto, creo que todavía les falta para luchar victorias, pero están ahí. Son los primeros que cuando les pase algo a Mercedes van a recoger. He puesto a Lewis Hamilton, está en buena forma. Primer podio con Está muy Ferrari. bien. Está Ha muy bien. subido mentalmente, está mejor, está más fuerte y ha ganado a Leclerc en una lucha tú a tú por un podio. Creo que eso le va a reconfortar y le va a hacer sacar todavía un poquito más su versión. Vamos a ver el verdadero Lewis Hamilton este año, o al menos eso parece. Ujú. Y Suzuka creo que es un circuito que le va bien. Ha puesto por un podio de Ferrari y en este caso creo que Hamilton va a tener un poquito la ventaja sobre Charles Leclerc. Hmm. Claramente hay una predicción que obedece a la razón, a la lógica, no sé, al análisis cuerdo, básicamente. Y claramente hay otra que es un festival de tortazos. Entonces, ¿Y cuál tengo has que elegido? decir piloto que va en segunda. Bueno, creo que la gente que lo esté viendo lo tiene claro, ¿no? Yo lo tengo Eh, claro. sí, 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 tú lo tienes bastante claro y no voy a decir que no esté de acuerdo con tu porra. Pero yo he venido a jugar. Yo creo que en segunda Segundo, posición, Alex Albon. en el Gran Premio, Como me digas eso, me en dices a el Gran jugar. Premio, te caes de la silla. En el Gran Premio de Suzuka va a ser mi querido amigo, el Sheriff Buddy, el que nunca hace nada. George Russell va a quedar en Ostras. segunda posición. Ostras. Pues yo he apostado en segunda posición por el que creo que tú has apostado que gane. Yo he apostado porque viene de ganar, el más joven de la historia, todo lo que tú quieras. Antonelli todavía no está al nivel de Russell, no lo creo. Entonces Antonelli va a estar segundo. No creo que le pueda pelear mucho a Russell. A lo mejor le incomoda en algún momento dado en la carrera, pero no creo que mucho. Cuidado cuánto tiempo le costará a Mercedes desembarazarse de Hamilton cuando les adelante en la salida. Pero yo creo que lo harán doblete, segundo Antonelli. Bien, Y ya he dicho mi primero. es lo lógico, es absolutamente Y bueno, déjame lo terminar, porque ya he lógico. dicho doblete. Y en primera posición ha puesto por Josh Russell. Como, como podéis observar, es la predicción que haría la gente, cualquier persona con conocimiento de Fórmula 1. Sí. Aquí tenéis. Ah, perdón, es para este lado. Aquí tenéis. No engañes a la Aquí tenéis a gente. Iker. No engañes a la gente. Todo el mundo sabe que estamos juntos. O sea, yo ahora mismo me levanto, voy a la habitación de al lado y estás ahí. Efectivamente, nadie diría que estamos a kilómetros de distancia. Em, ahí está, ahí está. Vale, perfecto. Nos damos la mano. Ahí estamos, claro que sí. Terrible. Vamos a ver. Vaya bochorno. Entonces, tenemos una predicción que claramente es la lógica, la sesuda, la concienzuda, la estudiada y la erudita. Y luego tenemos La, este esperpento que la estoy tuya. haciendo. Entonces, en primera posición, en el Gran Premio, Oliver ganador Berman. del Gran Premio de Japón, Franco Colapinto. No, mentira, es Andrea Kimi Antonelli. Yo creo Te lo he dicho. que lo que va a ocurrir para justificar lo injustificable es que Antonelli
no va a tener problemas de fiabilidad y que Russell está sujeto a algún pequeño problema eléctrico, de motor, del que se pueda reponer. ¿Esto le puede pasar a Antonelli también? Claro, por supuesto, pero es mi pedrada. Bueno, Ah, bueno, de las tres que he escúchame, tirado. hay que decir que tampoco es una pedrada. Yo pensaba que es que ibas a poner a Leclerc o a Hadjar, o Norris o Piastri, y eso ya me parecía Norris. una esta, pero bueno. Entonces, no me No, parece no, no, tan mal tirada. Simplemente es lo mismo no está tan mal que he tirada. dicho yo, pero al Lo que sí revés. que quiero, he puesto un poco más lo que quiero que lo que creo que va a ser. Claro, lo que está claro es Aunque bueno, que lo que querría sería otra cosa, pero sí. Yo quiero que haya pelea por el Mundial y oye, si hay una oportunidad de que se empiecen a apretar las cosas, es que Antonelli se ponga por delante de Russell en el Mundial, que haya un mes de parón, que empiece a sonar ahí el run run y tengamos algo. lo que está claro es que Mercedes domina y están un pasito por delante. Seguramente Ferrari pase por encima en la salida porque tienen la ventaja, pero yo creo que aún así dominan. Antonelli, opinas tú, yo opino Russell, no creo que sean ideas descabelladas. Sí, sí, realmente la realidad es esa, pero tenía que tirar para adelante con esto. Me he sacrificado por el equipo, risas a mí. Y nada, pues esta es nuestra porra. Podéis dejarnos en los comentarios la vuestra, a ver qué pensáis vosotros que puede pasar en el Gran Premio de Japón. Y esperemos que sea una carrera divertida, que todos podamos disfrutar. Enhorabuena, si estás aquí, significa que has llegado al final del podcast. Pensabas que no ibas a llegar, has llegado. Ha habido un momento que yo pensaba que tampoco iba a llegar, porque no se dice lo que se sufre por aquí. Y de aquí nos vamos al Gran Premio de Japón. Muchas gracias a todos por estar. Si os gusta el vídeo, darle a like, suscribiros, pasárselo a panas vuestros que sean formuleros como nosotros y que compartan esta pasión. Y muchas gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en el próximo. Y Yuki Hasta luego.